Buenas tardes, televidentes, internautas. Bueno, hoy este programa un poco lo vamos a dedicar, Juan Luis y yo, a conversar sobre lo que hemos venido haciendo en estos últimos 10 programas con nuestros invitados, que han sido 10 invitados, donde tuvimos desde el análisis de la agricultura vegetal y la agricultura animal, dada por Aquiles Hopkins y por Carlos Eduardo Albornoz, sobre cuál es la problemática en términos generales o la especificidad que pasó con el maíz, como lo explicó Celso Fantinelli, o el café con Vicente Pérez, el problema de la carne con nuestro amigo Héctor Escagnones en el área de los búfalos, el problema de la nutrición con la doctora María Elena Herrera, y el problema del azúcar con José Ricardo Álvarez. Vamos a repasar un poco, porque el común denominador de todas estas presentaciones es que realmente estamos viviendo en términos generales una crisis de recesión en la agricultura y un gran impacto sobre lo que es la estabilidad y la regularidad en la alimentación y los impactos que tenemos en este sentido. Por eso la idea de este programa es conversar un poco sobre esta problemática. Juan Luis, ¿qué cuentas? Aquí vale, encantado de estar con mi morocho de nuevo, que habíamos estado uno de un lado y otro de otro, pero nunca juntos. Lo primero que yo quería era preguntarte un poco por la coyuntura, por dos cosas que son significativas. La primera es que el presidente Maduro, en esta vuelta que dio por el mundo, aparentemente firmó unos contratos muy importantes en materia de agricultura allá en el Extremo Oriente. Cuéntanos un poco qué es eso y qué significación puede tener para Venezuela, para su agricultura y para sus consumidores. Bueno, Juan Luis, yo lo que diría es que cuando uno analiza esos contratos, lo máximo que podemos expresar es que la capacidad de asombro del venezolano tiene que ser infinita, porque el impacto que pueden tener esos contratos sobre la búsqueda de la solución de los problemas que estamos viviendo hoy en Venezuela es nulo. Y cuando uno va a la letra chiquita, no es que vamos a importar arroz y vamos a importar azúcar o vamos a importar productos de la pesca o vamos a importar carne o leche, que son los productos que están escaseando. No, aparentemente lo que vamos a importar son vietnamitas, es mano de obra. Y eso no termina de hacer, y por eso digo que la capacidad de asombro es infinita, una agresión a la producción nacional. Una producción nacional que le está negando los insumos, que le está negando los precios mínimos que necesitan para poder tener rentabilidad, y entonces ahora vas a traer personas de afuera para que compitan con ellas. No, realmente eso nada más la única explicación que puede tener es el seguir buscando favores de países amigos ideológicamente a los fines de poder sustentar un modelo que fracasó y que evidentemente no solo fracasó, que se está haciendo agua, y con ello los venezolanos nos estamos ahogando. Y el segundo asunto es el de estas importaciones masivas, fundamentalmente de Uruguay, pero también de Brasil, que aparentemente pretenden corregir en alguna medida el problema de la escasez que están sufriendo los venezolanos. Bueno, yo creo que ya esto, visto desde otro punto de vista, Brasil, Uruguay son socios comerciales nuestros en Mercosur. Pero el hacer convenios especiales, específicamente el de Uruguay, yo creo que llama a la reflexión, porque prácticamente se puede interpretar que el gobierno en su desespero está raspando la olla para ver cómo consigue alimentos y ver cómo puede solventar este problema, este drama que estamos viviendo todos los venezolanos, que tenemos que estar haciendo colas para comprar los productos básicos, ¿no? Y nos estamos peleando con todos nuestros vecinos, primero Guyana y ahora Colombia, para distraer esa situación que estamos viviendo. El problema con Uruguay, además, yo creo que debería llamarle la reflexión a los venezolanos. Una deuda que estaba a 20 años, que ya de por sí la deuda es a precios preferenciales, con tasas de interés casi regalados. Bueno, entonces para poder conseguir productos lo que hicimos fue, te rebajo la mitad de la deuda, ¿no? Una deuda de 350 millones, págame 250 nada más, pero además págamelos en alimentos,
págamelos en alimentos, sin ningún tipo de control a qué precio se van a vender esos alimentos, etcétera. Lo que sí es cierto, y que creo que es lo grave del desenfoque, es que no podemos nosotros olvidar que comprar hoy alimentos por la vía de importación, hoy en el 2015, no es lo mismo que haberlo hecho en el 2013. El diferencial que hay entre las mismas tasas oficiales, hoy comprar alimentos a 6.30 cuando tú tienes una tasa a 200 del CIMADI, ¿no?, que es 15 veces mayor, ¿no? Eso lo que da es para sobrefacturar, para un negocio financiero. Entonces, lo que yo voy a comprar con 250 millones de bolívares, seguro en términos físicos va a llegar a la mitad, porque la otra mitad se queda en sobreprecios y porque se convierte en un negocio financiero. Pero, además de eso, eso significa que yo le estoy reconociendo, estoy dando dólares preferenciales, pero yo estoy comprando a precios justos o precios de mercado en el país que nos está proveyendo a nosotros. O sea que yo sí le reconozco un precio justo al ganadero o al agricultor, ¿no?, uruguayo o brasilero, y se lo estoy negando al productor nacional. Mi pregunta es, porque además creo que esa noticia de la importación de Uruguay coincidió además con otra noticia, porque además de eso, no solo son los 256 millones, sino que los uruguayos no son tontos. Entonces dijeron, bueno, pero ¿para qué me compras 256? Porque no extendemos este proyecto, este convenio a 1.000 millones, y eso fue lo que le pidió Tabaré Vázquez, ¿no? Así es, a ver cómo seguimos chupando las debilidades de Venezuela. Sino que ese convenio se anuncia en el mismo momento que el ministro de Agricultura en Guanare ofrece 256 millones, pero de bolívares, a la producción nacional. O sea, nosotros estamos haciendo un convenio de 250 millones de dólares y nos piden que lo llevemos a 1.000 millones de dólares para reconocerle el precio justo a los productores externos y nada más le estamos ofreciendo a los productores nacionales 250 millones de bolívares para solventar todos los problemas de suministro y de garantía de lo que es la propia actividad. Realmente, como te digo, y como te dije al principio, la capacidad de asombro es infinita. El gobierno no quiere en absoluto voltearse hacia la producción nacional. La semana pasada firmamos el convenio con Vietnam, que si para arroz, que si para azúcar. Bueno, la semana pasada los productores de arroz en Acarigua hicieron una manifestación porque decían que si no les reconocen los precios, que los obligan a vender a 14 bolívares cuando sus costos están en 16, no van a ir a la siembra norte verano. Y el arroz, que ya tiene un 40% de caída con respecto al año pasado, va a ser, todavía nadie va a salir a sembrar. La semana antepasada los productores de azúcar también tuvieron que manifestar para que les dieran un subsidio que le ofrecieron hace 2 años. La semana pasada el presidente de Fedenaga, en este mismo espacio, ¿no?, señaló la necesidad de un programa de respuesta inmediata de 4 puntos para tratar de recuperar la producción de carne y leche. Esa es la crisis que está viviendo el campo venezolano, y la respuesta que está dando el gobierno es: voy a traer mano de obra para que lo sustituya a ustedes, o voy a traer productos de afuera que les reconozco el precio internacional a de ellos, pero se los niego a ustedes. Ciertamente la capacidad de asombro es infinita, Juan Luis. Está bien. Bueno, ahora, si eso está pasando en el campo, Juan Luis, si eso está pasando en cuanto... Tengo entendido que tú estás en los últimos, en el último año y medio, te has metido mucho, o has profundizado más una línea de acción y de investigación que tú trabajas, que es la problemática a nivel del consumidor. Si esto está pasando en la oferta en Venezuela, ¿qué está pasando en la demanda? ¿Qué está pasando con la inflación, Juan Luis? Bueno, interesantísimo, porque fíjate que nuestro programa ha tenido un énfasis muy grande en la parte de la producción y un énfasis relativamente pequeño en la parte del consumo, pues de la demanda y lo que les pasa a la población consumidora de alimentos. Y ahí están pasando cosas terribles. En materia de inflación tenemos una inflación desatada, una inflación extremadamente grande, con una característica que la hace especialmente dañina, y es que esa es la inflación en alimentos. Fíjense ustedes, la inflación general está más o menos en
6.200 veces lo que era en 1997. Ahí lo pueden ver en el gráfico. Y la inflación en alimentos está en 14.000. Es decir, la inflación en alimentos es más de 2 veces lo que es la inflación general. ¿Y esto qué significa? Esto significa que hay mucho más inflación para los más pobres. Para los más pobres y para las zonas más apartadas de la Venezuela profunda. ¿Por qué? Porque sencillamente los sectores más pobres se ven obligados a gastar una fracción mucho más alta de su ingreso en alimentos. Y por tanto, ellos sufren una inflación mucho mayor que otros. En el área metropolitana de Caracas, por ejemplo, el 25% de la población más rica gasta alrededor del 20% en alimentos. El 25% más pobre gasta más de 45% en alimentos. Por supuesto, si los alimentos suben mucho, esos sectores se sienten ahogados. Igual sucede con las distintas áreas del país. En el área metropolitana de Caracas, en promedio, la población gasta 25, 28% en alimentos. Pero en las zonas rurales eso está cerca de la mitad. Es decir, que en las zonas rurales y las pequeñas ciudades del país la gente gasta la mitad en alimentos. Y la inflación ahí es una inflación brutal. O sea que pudiéramos deducir que el drama en esa Venezuela profunda que tú hablas, en la Venezuela del trabajo en el campo, no solo la producción está cayendo, la siembra está cayendo, que en cierta forma es desempleo, porque esa persona vive de lo que siembra, y si siembro menos y produzco menos, tengo una reducción del salario. No solo hay desempleo, sino que además hay más inflación de lo que vive, lo que está sufriendo las personas que están en el campo o los que tienen más recursos económicos. Sin duda alguna. Sin duda alguna, con una cosa que además es terrible, que es que la inflación en alimentos es muy desigual. Por muchos años el gobierno logró un cierto control de los productos agroindustriales. No subían tanto, pero los productos de consumo fresco, estamos hablando de la papa, de la cebolla, del tomate, del plátano, de las frutas en general, del cambur, subieron bárbaramente. Subieron a veces 4 veces más que lo que subieron, cosa que podemos seguir constatando hoy día. De tal manera que cada vez más esos sectores de menores ingresos tienen un problema terrible para consumir productos frescos y están empezando a tener, como bien lo indicó la doctora Herrera, una malnutrición importante. Porque no solo el problema es comer, sino comer bien, comer nutritivamente. Absolutamente. ¿Qué pasa con esos alimentos de proteína? ¿Qué se ha identificado que está pasando en Venezuela? Fíjate, en carne bovina, en pollos y hasta en leche y huevos, el gobierno logró por un periodo, fundamentalmente a base de importaciones, hacer relativamente accesibles esos productos y el consumo de esos productos aumentó. Sin embargo, en la actualidad la situación es terrible porque los aumentos de esos precios han sido bárbaros. Tenemos de repente un kilo de carne en 1.200 bolívares. El pollo ha seguido el precio de la carne y entonces hoy, además del déficit que teníamos de productos frescos, de vitaminas, de micronutrientes, tenemos ahora un déficit importante de proteína de origen animal. Ok. Tenemos un problema en el campo. Tenemos un problema de caída de recesión de la producción nacional, de desatención y abandono de lo que es la producción nacional. Tenemos además un desequilibrio en el abastecimiento. El abastecimiento se concentra más en las zonas urbanas, hay más desatención en las zonas rurales y tanto en las zonas rurales como en la ciudad tenemos un desequilibrio porque la inflación afecta más a los que menos tienen y es más benévola con los que más tienen. Pero Juan Luis, y ese problema de la escasez, porque no hay producto más caro o la inflación es infinita cuando el producto no existe. ¿Cómo está la escasez? Bueno, ustedes saben que el Banco Central de Venezuela midió por bastante tiempo la escasez
general y la escasez en alimentos. Y resulta que la escasez en alimentos es tremenda. Y la escasez se traduce en ¿qué? En que cuando usted pone un precio loco, por ejemplo, la harina precocida de maíz vale 19 bolívares. Con eso se pueden fabricar alrededor de 10 arepas. Pero un kilo de papa está valiendo 500 bolívares. Obviamente el precio de la harina precocida es un precio loco. Entonces, ¿qué pasa con ese producto? Ese producto lo que pasa es que no alcanza para el grupo de gente que lo quiere comprar, pero además que hay gente que lo compra y lo revende por fuera, a aquellos que están dispuestos a pagar un poco más. Bueno, ahora, tú acabas de decir algo de lo que es la violación y lo famoso, pero en teoría los productos básicos están regulados y están regulados en base a unos precios que deberían ser asequibles. ¿Y qué está pasando con esa regulación de precios? Que no se cumple en absoluto. Y eso lo midió el Banco Central y lo publicó. ¿Ah, sí? Lo publicó por gran tiempo. Tenemos ahí algún dato de eso que llaman el desacato de precios para que ustedes vean cómo ha crecido de manera brutal. Fíjense, ahí tienen ustedes un periodo de desacato de precios. En los últimos meses, y ya no tenemos lamentablemente sino hasta el 2011 los datos del Banco Central, ya los precios de los alimentos, de los regulados, estaban siendo vendidos a 2 y más veces su precio real. De tal manera que nos encontramos con un mundo que es absolutamente perverso. Por una parte, una inflación enorme en alimentos, en productos frescos que hacen que la gente tenga que comer cada vez peor. Tenemos un desabastecimiento muy importante y además unos precios fuera de control que no los refleja la inflación y que son todo esto que está alrededor del bachaqueo. Juan Luis, tenemos recesión en la agricultura, tenemos inflación en los productos no regulados y en los regulados no se cumple la regulación, por lo tanto tenemos un desacato que significa igualmente que tenemos una inflación. Esa es la situación más perversa que está viviendo el venezolano. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución, el sistema de controles y todo este asunto de la guerra económica obviamente ha fracasado. Si hay una guerra económica, obviamente el gobierno la ha perdido. Se requiere una nueva forma de intervención en la dinámica agroalimentaria. Y eso está centrado fundamentalmente en convenios entre el sector público y el sector privado. Para cada una de las cadenas, para carne, para cereales, para hortalizas, etcétera, etcétera, donde se pongan de acuerdo en un conjunto y donde se produzca una colaboración. Opa, tú me dices acuerdo sector público, sector privado. Sector público tiene un solo color, pero el sector privado tiene todos los colores. Ese acuerdo es el que nosotros debemos buscar. O sea, el sector público tiene que entender que el acuerdo es para todos los venezolanos y no solamente para los de ellos. Sin duda alguna. Fíjate que esa petición de acercarse al sector privado, de llegar a convenios, eso no es un problema de la oposición. Eso es un asunto de toda Venezuela. Una enorme cantidad de los chavistas en la base están requiriendo ese convenio. Igualmente gran parte de la gente que está en el aparato del Estado, siendo chavistas. Eso es un clamor nacional. Salir de esta política de controles que no solucionan ni el problema de la producción ni el problema del consumo y ir a acuerdos con el sector privado es lo que el país está solicitando y lo está haciendo a gritos. Y no hacerlo tiene consecuencias nefastas en el corto y en el mediano plazo. O sea, que pudiéramos concluir, porque realmente el tiempo aquí en televisión o en este espacio de las nuevas tecnologías del Internet es violento. Pudiéramos entonces, Juan Luis, estar de acuerdo que el gobierno debe dejar de hacer lo que no sabe hacer o lo que evidentemente ya ha demostrado que no se puede hacer, que hay hacer un gran acuerdo nacional entre ese gobierno y un sector privado de la producción para que cada quien se ponga a hacer lo que debe hacer. Y yo le incluiría y la academia. Un acuerdo tripartito, sector público con el Ejecutivo, con el sector privado y la academia a los fines de rescatar una producción en beneficio de toda la población. Sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo programa.